Bueno, este tema se trata de con qué medios contamos para evitar o incluso para eliminar interferencias radioeléctricas en nuestras comunicaciones de radio. ¿Eh? La interferencia electromagnética. En el tema anterior vimos radiación electromagnética, ¿no? O radiofrecuencia. Pero también tenemos interferencias, muchas veces muy molestas, que no nos dejan entender cuando alguien está hablando, ¿no? La interferencia electromagnética es la perturbación que ocurre en cualquier circuito, componente o sistema electrónico causado por una fuente de radiación electromagnética externa al mismo circuito, en este caso a un radiotransmisor. Esta perturbación puede interrumpir, degradar o limitar el rendimiento de ese sistema. La fuente de la interferencia puede ser cualquier objeto, ya sea artificial o natural, que posea corrientes eléctricas que varían rápidamente, como un circuito eléctrico, el mismo Sol o las auroras boreales. También se conoce como EMI, por sus siglas en inglés de Electromagnetic Interference, o RFI como Radio Frequency Interference. Generalmente, genéricamente, pues es una interferencia electromagnética. Las hay intencionadas y no intencionadas. Las intencionadas, pues ya sabemos, se refiere a interferencias causadas intencionalmente con el propósito expreso de producir una disfunción en la víctima. Bueno, aquí se pone así muy dramáticamente. Pero, ¿qué sucede qué ha sucedido mucho en banda civil? No sé si hasta ahora. Pues que se pelean entre dos radioclubes o dos grupos de aficionados a la banda civil, o se pelean con los taxistas, entonces te dicen, voy a pasar cerca de ti, le voy a poner toda la potencia a mi guarache, entiéndase como guarache un amplificador para que yo te queme tu radio. Eso no pasa. Podrán bloquear tu señal un momento y no, si estás muy cerca de ti y no poder escuchar una estación lejana. Eso sí, a eso se refiere una interferencia intencional. También pasa en el ámbito de radioaficionados. Incluso cuando hay expediciones, no falta quien esté chiflando, porque pues no tiene tal vez su mamá no lo apapachó de chiquito. Y en vez de que trate de tener como una comunicación decente o de forma cabal con las demás personas, se pone a silbar, a chiflar, a aplaudir o meter ruidos con tal de estar causando interferencias intencionadas, ¿no? Muchas veces lo único que hacemos es corrernos de frecuencia y lo dejamos silbando solo. Pero cuando es una expedición que no se puede mover tan rápido de una frecuencia determinada, ahí sí causa muchos problemas. Ahora, ¿cuáles son las no intencionadas? Se incluyen, por un lado, aquellas causadas por señales emitidas con otra intención, generalmente sistemas de telecomunicaciones, y que accidentalmente dan lugar a un efecto no deseado en un tercero. ¿Qué sucede? Tenemos nosotros bandas que acuérdense que algunas las tenemos, o incluso segmentos de alguna banda lo tenemos en exclusiva y segmentos que tenemos compartidos. Si tenemos una banda, un segmento compartido, y de pronto hay una comunicación militar que incluso no podemos decodificar de ninguna manera, incluso es voz, sabemos que es una voz, pero tiene lo que se da a llamar un scrambler, que la voz está distorsionada y no entendemos nada. Y no es que estén intencionalmente tratando de interferirnos, simplemente tienen la exclusividad y los que tenemos que buscar, porque pues, tenemos bastante rango ancho de banda, hacernos un lado, ¿verdad? Y no hay ningún problema. Las otras no intencionadas, aunque podríamos decir que lo son, pero no lo son los pescadores que andan en la banda de 40 metros en el segmento de telegrafía. ¿Por qué digo que no son intencionadas? Porque no es que esté uno en una frecuencia y de pronto se metan a hacer ruido. No, están teniendo una comunicación con su base o con otros barcos, pero lo están haciendo indebidamente en un segmento de radioaficionados. Muchas veces se les explica y lo dejan de hacer y otras veces ni caso te hacen.
No es intencionada, pero sí están causando mucho problema en un momento dado, ¿no? Por otro lado, aquellas emitidas no intencionalmente, como equipos electrónicos en su funcionamiento normal, sistemas de conmutación, descargas electrostáticas, equipos médicos, motores de inducción, etc. ¿Por qué la banda de 27 MHz, la banda de 11 metros, tiene mucho ruido? Porque es allá, hay muchos equipos médicos, hay muchos sistemas de conmutación, hay segmentos que incluso hay canales que se brincan, los 40 canales de la banda civil los brincan, ¿verdad? Definitivamente muchos expertos en la materia abren esos canales indebidamente porque esos canales están para otros usos, normalmente usos médicos, experimentación, aeromodelismo, etcétera, ¿no? Y que genera un poco de ruido en esa banda. No es intencionado, simplemente que ahí están otros sistemas trabajando, ¿no? Otra clasificación es por el mecanismo que acopla la fuente y la víctima de la interferencia. En este caso se habla de interferencias radiadas cuando la señal se propaga de la fuente a la víctima mediante radiación electromagnética, es decir, sin cables, ¿no? O interferencias conducidas cuando se propaga a través de una conexión común, por ejemplo, la red eléctrica. ¿Cuántas veces no decimos cuando escuchamos a alguien que tiene cierto ruido y le decimos tienes un ruido de corriente alterna? Puede ser que lo que esté sucediendo es que el transformador de 110 o 120 a 13.8 voltios no esté trabajando bien, tenga algún problema y está metiendo ruido. O puede ser que la misma red eléctrica, algún transformador en algún lado, esté metiendo ruido al radio, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos conectados a la red. Acuérdense que la red trabaja a 60 hercios, pero cuando un transformador está fallando, entonces no sabemos qué tipo de onda nos está mandando. Y eso se convierte en ruido. ¿Cómo podemos evitar algunas interferencias, tal vez no todas? Existen muchas formas de reducir las interferencias. Un posible resumen de las mismas sería, durante el proceso de diseño, la primera solución, la menos compleja y costosa, suele ser recolectar los componentes del mismo, buscando conexiones más cortas, de menor impedancia y un mejor diseño de la masa del circuito. Esto ha ido sucediendo con la evolución a través de décadas de los radiotransmisores de radioaficionados, de los HF, como normalmente les llamamos, ¿no? Ya pasamos de analógicos y ahora estamos en digitales y eso ha estado eliminando bastante interferencia. Ya platicamos de los filtros que podemos disponer desde los analógicos hasta los digitales y eso se hace normalmente desde el diseño del radio y hasta las pruebas, etcétera, para que salga un producto con cada vez que sale un modelo nuevo con menos interferencia. Este paso no siempre es posible, bien por su complejidad, bien porque trabajamos con un diseño ya realizado, por ejemplo, cuando lo compramos, que no se puede cambiar. En ese caso, lo más sencillo suele ser añadir nuevos componentes, o sea, filtros externos, porque no lo tiene el radio internamente, condensadores de desacoplo, cuentas de ferrita, vamos a decir que como collares, ¿no? Transformadores de aislamiento, fibras ópticas, con la esperanza de que se resuelva el problema. Entonces, ¿qué ejemplos tenemos nosotros que nos pueden servir para suprimir esas interferencias? ¿Verdad? Aquí tenemos una ferrita, aquí tenemos reductores de impulsos, que son ferritas. Aquí en el recuadro pequeño inferior, en el cable naranja, se enrolla en los aros de ferrita, ¿sí? Se les da la máxima cantidad de vueltas. Eso forma un choque, un alto, un stop a la interferencia que pueda venir de otro componente. Incluso aquí tenemos los cables USB, este tipo normalmente que se usan para conectar los radios modernos
a la computadora para hacer modos digitales, que ya de fábrica traen sus aros de ferrita acá, ¿ya? Los venden sueltos también, ¿no? Pero lo más importante lo vamos a ver más adelante, si es que nos alcanza el tiempo, y veremos muchísimas formas de evitar esas interferencias, ¿no? Aquí tenemos una ferrita con bastante alambre o bastante cable, ¿verdad? Tenemos, no sé si son capacitores o condensadores, los que saben ya nos dirán. Aquí tenemos, por ejemplo, un regulador que tiene por adentro, tiene un sistema de supresores de picos de corriente, por ejemplo. Hay en el mercado hay muchísimos más, ¿no? Cuando el radio no lo trae, tenemos que ver cómo ponérselo externamente. Y con el tiempo los radios van incluyendo ese tipo de inventos, ¿no? Otra posibilidad puede ser cambiar los componentes problemáticos por otros más resistentes a la interferencia. El clásico televisor analógico, pues cambiarlo con un televisor ya digital, de LED, de plasma, que tiene más filtraje contra las interferencias, ¿no? Externas. A veces los vecinos se quejan que porque estás interfiriendo su televisor y en un momento dado, pues resulta que está usando la transmisión local, tiene una antena aérea, el televisor es analógico y es un poco difícil entonces tratar de que, de que no le hagamos a interferencia, no lo molestemos con interferencia. Pero si cambia, o en la misma casa puede suceder, ¿no? Si se cambia el televisor a uno más moderno, seguramente esas interferencias desaparecen. En general, porque ahorita todos estamos conectados, casi todos, casi todo el mundo está conectado a la red de Internet, ¿no? Que son fibras ópticas, etcétera, que tienen menos problemas con las interferencias. Pero también puede ser un radio muy antiguo, analógico, que de pronto te dice, no te escucho, no te escucho, es que tengo un ruido de 9 para arriba, 10 sobre 9 de ruido, apenas te oigo, no te entiendo. Si esta persona se cambia por un radio más moderno, con circuitos ya integrados de filtraje, etcétera, como los que hemos visto, te va a escuchar, ¿ya? Y, entonces son las formas de luchar contra las interferencias. Susceptibilidad de diferentes tecnologías de radio. La interferencia suele dar mayores problemas con tecnologías antiguas, como la modulación de amplitud analógica, de lo que estábamos hablando hace un rato, que no poseen mecanismos para diferenciar señales no deseadas en la banda de la señal original. Los nuevos sistemas de radio incorporan mejoras para mejorar la selectividad. Es decir, tienes una estación cercana a tu frecuencia de trabajo, a un kilociclo, un kilohercio o dos, y te está barriendo, como se dice comúnmente, entre comillas, ¿no? Las barbas están llegando. No es otra cosa que una interferencia, una espuria, una radiación espuria que te está llegando. Y si el radio no tiene la selectividad, no puede evitarlo. Pero un radio más moderno o moderno sí lo puede hacer. Eh, Era muy común con los radios analógicos o es todavía comprarse este tipo de dispositivos que no es otra cosa que un low pass filter o un filtro de paso bajo. Aquí está el diagrama, tienen este aspecto. Aquí tiene una entrada para conectar el coaxial que viene en la antena, del otro lado tiene una salida y se va al radio. Y este es un filtro pues, que actualmente los radios lo tienen adentro, ¿no? Este ya es la parte interna de este aparatito, que es un filtro pasa abajo, así se le conoce, ¿no? Pero pues ya cayeron en desuso, ¿por qué? Porque los radios tienen circuitos que hacen esa función. Ok, ¿cómo vamos?